Hola queridos oyentes, bienvenidos una vez más a su programa Respeto a la Vida, un programa que llega a ustedes semana tras semana a través de las ondas radiales de Radio Paz 830 AM y 96.1 FM, en el que semanalmente tratamos de traerles diferentes temas relacionados con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Como cada semana, los saluda una servidora integrante del equipo de Radio Paz, Sandra Giraldo. Buenas tardes, hermanos. Yo soy Jacqueline Debs y les damos la bienvenida a su programa Respeto a la Vida. Bueno, Jackie, y antes de iniciar el programa de hoy, yo quiero citar una parte del Evangelio que nos recuerda a nuestros inicios, ese momento tan importante de esa chispa de la vida, de la creación del universo y sobre todo la creación del hombre. En el Génesis encontramos: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y quiero traer esto como antesala al tema de hoy, porque aunque parezca muy obvio, porque es obvio saber que Dios nos creó hombre y mujer, pues desafortunadamente con tantos mensajes y con tanta confusión a la que nos encontramos expuestos, y sobre todo nuestros jóvenes y nuestros adolescentes, pues parece que esto se nos olvidó. Y ahora lo que importa es cómo yo me percibo, no cómo fui creado. Así que esto lo queríamos traer como antesala al tema del día de hoy, porque vamos a estar hablando de algo de mucha relevancia y que esperamos también sea muy inspirador para los padres y para las personas que nos van a estar escuchando en este programa el día de hoy. Y se trata de la disforia de género en los adolescentes. Así es, y para eso hemos invitado a una psicoterapeuta. Ella es una gran amiga, muy especial, y su nombre es Beatriz Martínez Peñalver, y quiero decir un poquito más sobre ella porque la verdad es que somos muy dichosos de tenerte en el programa hoy, Beatriz. Beatriz es psicoterapeuta con más de 30 años de experiencia en el campo de la salud mental. Fundó y creó Triumph Steps, de los que vamos a hablar un poquito más tarde, un innovador programa diseñado para enseñar resiliencia, autoconocimiento y el poder de los pensamientos a niños y adolescentes. Beatriz también es presidenta y directora ejecutiva de Healthy Connections, un centro comunitario de salud mental líder en Miami, Florida, que ha atendido a miles de clientes desde el 2001. Bienvenida, Beatriz. Muchísimas gracias. Tú no tienes idea lo honrada que me siento de estar aquí hoy. Y yo soy una apasionada a enseñar a las personas a ser felices, o sea que me estás dando un micrófono y una vista amplia, y para eso estoy súper agradecida. Pues gracias a ti. Y mira, el tema de hoy, disforia de género, ya lo hemos tratado precisamente con otra amiga mutua, Beatriz, pero yo sé, hay tanto que decir y tú tienes una información muy importante que darnos como psicoterapeuta, que has tratado a clientes, a niños, adolescentes, y ya llevas como varios años en este tema, inclusive has desarrollado una terapia para tratar a estos clientes, y es algo inusual en tu campo, porque no sé si nuestros radioescuchas conocen, pero hoy en día, cuando uno lleva niños que tienen problemas de disforia, de confusión de su identidad sexual, la mayoría de no es la mayoría, vamos a decir que lo que se prescribe oficialmente es reafirmar esa confusión y no hablar absolutamente de nada que tenga que ver con otra opción, con otro punto de vista. Pero ahí es donde entra Healthy Connections, ahí es donde entras tú, Beatriz, porque tú descubriste esto hace unos años que esto estaba sucediendo. ¿Cómo fue ese descubrimiento? Bueno, mira, ese descubrimiento, como muchas de las cosas que pasaron alrededor de la pandemia, fue rapidísimo. Todo se fue presentando. Mi socia se enfermó, entonces, como explicarte, soy la presidente y una socia en Healthy Connections, que es la parte clínica, y Triumph Steps, que hablaremos más tardecito, es la parte más de educación emocional, o sea que más prevención. Prince maneja mucho la parte clínica de Healthy Connections y hubo una época en que estuvo bastante enferma, se fue a Colombia un tiempo y me tocó coger riendas de la parte administrativa de la clínica. Y cuando estábamos ahí sentados una vez con el equipo,
me empecé a dar cuenta que algunas de las terapeutas de la clínica quería que empezara a cambiar la hoja de admisión de la clínica. Entonces, el nombre del niño, la fecha de nacimiento, las cosas básicas, el seguro, y después donde decía sexo, ellas querían que les diéramos más opciones que niño o niña. Querían que le añadieran el pronombre a la hoja de admisión, y a mí se me pararon los pelos, y entonces tuve que empezar a como a darle educación, y entonces empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando en la parte de academia. Muchas de estas personas eran personas más jóvenes, y ha habido una agenda bastante fuerte en la parte de academia, enseñándole a los que están entrenando en las universidades, básicamente que la disforia viendo la disforia de género como no disforia de género, sino como básicamente tú puedes empezar a elegir si eres niño o niña. Tú naciste muchas veces en el cuerpo erróneo y puedes tomar la decisión ahora de cambiarte. Entonces empecé a ver la parte de academia, que me empecé como a decir, wow, esto sí estaba bien adelantado, y estaba dormida en los laureles porque no me he dado cuenta de muchas cosas. Esa fue la parte administrativa. Entonces, en la parte clínica, me acuerdo que, bueno, primero que todo, como dijiste, llevo más de 30 años en la salud mental, y en todos los 30 años tuve un cliente adulto que era hombre y quería ser mujer, y estaba en la transición para ser mujer en 30 años. Y de un momento a otro empiezan a llegarnos una llamada tras llamada tras llamada de mamás súper preocupados porque sus hijos estaban teniendo este problema de confusión de género. Yo me acuerdo claramente que ahí fue cuando yo dije, wow, ¿qué es lo que está pasando? Una señora me llamó con su hija súper preocupada, que la niña estaba confundida, y en el salón de su hija habían 4 otras niñas con la misma confusión. Y una de ellas tenía una amiga en otro colegio que también tenía 5 niñas que tenían la misma confusión. Entonces, en una llamada telefónica, identificamos 10 niños en ese círculo social con disforia de género. Y ahí para mí es como que si tú no ves claramente lo que es un contagio social y no lo ves ahí, como que no lo vas a ver nunca, ¿no? Así es. Entonces, ahí yo dije, wow, ¿qué está pasando? Y nosotros tenemos contratos con muchos colegios en la ciudad, y empecé yo a decir, bueno, yo creo que tenemos que hacer algo más proactivo, tengo que ir a tocar las puertas a estos colegios y a ver qué es lo que está pasando y cómo los podemos educar. Y lo que empecé a notar era que cuando tocaba la puerta en un colegio y nos llevaban a la administración, porque no todo el mundo quiere hablar de este tema, era un tema como... entonces me llevaban a hablar con alguna persona, y entonces me empecé a dar cuenta que estas personas en estos cargos estaban completamente de acuerdo con el cuidado afirmativo, que es básicamente si el niño viene a tu clínica y te dice, estoy confuso, quiero cambiarme de sexo, ahí mismo lo afirman y dicen, ¿sabes qué? Sí, naciste en el cuerpo equivocado y sí tenemos que hacer algo para poder cambiarte el sexo. Entonces, si encuentras eso en la parte de administración, como que te encuentras, bueno, aquí estoy completamente bloqueada, empecé a tener los temores de que hago más, y te das cuenta que si haces más, te quitan el contrato, y si te quitan el contrato, pues te van a cerrar todas las puertas de poder llegar los niñitos que te pueden ser y los papás que te lleguen a tocar la puerta, y sí que no tienes ninguna opción para poder ayudar a estos niños. Entonces, en esa época lo que hice fue que, no sé ni cómo, cosas de Dios como siempre, me llegó algo que había una reunión en Tallahassee, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a mover ese lado, a ver si de ahí arriba, si ponen como algo que desde arriba diga, ¿sabes qué? Esto no puede ser con los niños, no podemos llevarlos por ese camino. Pues
de pronto encontraba un poquitito más de respuestas. Entonces eso fue lo que hice en Tallahassee. Empecé a llevar, más que todo era el programa de Triumph Steps para enseñarles a los niños en los colegios la educación emocional, porque yo sé que si tenemos unos niños a los cuales los estamos enseñando a ser seguros de sí mismos, resilientes, no se van a dejar envolver en este mundo tan rápidamente como los otros niños. O sea que por ahí más o menos fue que empezó. Claro, un tratamiento justo y real para enseñar y educar a los niños, ¿no? Porque hoy en día la juventud está siendo atacada precisamente a través del peer pressure. Y el peer pressure se da en las escuelas, que es donde pasan más tiempo, donde están con sus amigos de la misma edad y donde están los adultos que tienen una agenda. Y los padres muchas veces no saben que los adultos que pasan la mayor tiempo del día con sus hijos tienen una agenda que muchas veces es contraria a la agenda de la familia, que es una familia cristiana o es una familia que tiene sus propios valores, ¿verdad? Como toda familia. Y entonces esos niños están siendo influenciados y los padres ni cuenta se dan. No es que la presión no nació de un niño de 12 años, de 13 años, de 10 años. La presión nació de adultos, viene de afuera, no viene de los niños. O sea que hay que investigar de dónde vino esa corriente, ¿verdad? Y eso es algo que tú te has dado cuenta y sabes que, por ejemplo, me estabas comentando de que los medios sociales, hay adultos que se dedican precisamente a promover y a lavarle el cerebro a los muchachos. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Es totalmente indoctrination, están indoctrinando a nuestros jóvenes. Y una de las cosas que le decimos a los papás cuando vienen a la clínica es que tenemos que empezar educando a estos niños en cuanto a todo lo que pueden encontrar en un teléfono, porque te abre la puerta a ese mundo que es un mundo oscuro, un túnel negro donde no te sigues metiendo y es más y más y más negro, porque ya sabemos todos lo que son los algoritmos del social media y del internet. Los niños, que es muy normal, que un adolescente esté confundido en muchas cosas porque uno no nace aprendido, entonces ellos están en esa época como una esponja. Están aprendiendo, están mirando, están siendo muy ¿cuál es la pregunta? Como la ¿susceptible? No, están buscando respuestas, están en muchas áreas de su vida, ¿no? Entonces se meten en algo que les llega, que los confunde un poquitito con la parte de su sexo y empiezan a mirar. Y estas redes te llevan a un túnel, a una respuesta, y si ellos se demoran un ratitito escuchando y viendo unos videos, pues inmediatamente ya dicen, a este le gusta esto, y te pone otro video más del mismo tema, y después otro, y entonces el niño empieza a creer que eso es lo que es normal, Empiezan a normalizar este tipo de cosas y a confundir más a ese niño que tenía ciertas preguntas que son muy normales en la adolescencia. Claro, entonces, porque hoy en día los niños, perdón Sandra, es que hoy en día los niños no están embarrados, están inundados. Es una tormenta de información, pero antes las generaciones antiguas no tenían, ni mi generación, no teníamos ese acceso a tanta información. Entonces, esas preguntas que teníamos, ¿dónde se respondían? En el hogar. En mamá y papá. En mamá y papá. En la escuela también de pronto, pero eran otros tiempos donde no había esta intoxicación. O sea, que no ha cambiado el método, no ha cambiado esa hambre que es normal, porque así es como uno crece y se desarrolla, ¿no? Entonces los niños tienen eso, es normal en ellos, querer saber más, querer indagar, querer investigar, lo que en ese momento les está... Pero entonces también la preocupación de si soy niño o niña es algo artificial, es algo que se les ha impuesto, porque eso tampoco se preguntaba antes, ¿verdad? Completamente. Mira que los teléfonos inteligentes salieron en realidad como el del 2007. En el 2007 había una clínica de transgénero aquí en el país. Después del 2007 que empiezan a ver todas estas cosas y lo que empezaron los muchachos a buscar y a encontrar en los teléfonos, ahorita yo creo que hay casi 300 clínicas de estas en el país. Son clínicas que, tú sabes que en algunos, que la gente a veces
cree que uno está diciendo mentiras. Dice, no, 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 eso no puede ser. Pero tú sabes que hay estados aquí en Estados Unidos que un niño de 15 años puede llegar y decir, yo necesito tomar hormonas porque me dijeron que la testosterona me va a hacer más seguro de mí mismo, más fuerte, lo que sea, e inmediatamente empiezan a dar testosterona al chiquito. Hay estados donde una niña de 15 años puede ir y tener una mastectomía completa sin que los padres se den cuenta. Qué horror, Dios mío. Y es cierto, la gente de verdad que piensa que eso no puede ser, es totalmente cierto. Entonces, y uno de esas organizaciones, es más, ellos se jactan de que son la organización más grande y que más atiende a los niños y a los jóvenes menores de edad, dándoles hormonas. Adivinen quién es. Planned Parenthood. Paternidad planificada. Claro. Exactamente. Claro. Que es la abortista más grande del mundo, de Estados Unidos y del mundo, para los que nos están escuchando y no conocen. Entonces ahora ellos han invertido en eso, y no están invirtiendo, porque además están recibiendo $700 millones de nuestros impuestos, que eso durante la administración previa, la administración de Biden, ese dinero se otorgó anualmente, o se estaba otorgando anualmente, y todavía lo está, y eso es una lucha que estamos teniendo en la política, en el Congreso, para quitarle esos fondos de $700 millones anuales a Planned Parenthood. ¿Y para qué usan ese dinero? No solamente para sacrificar a los niños en el vientre materno, sino para sacrificar a los niños en este ambiente, en esta área. Así es. Yo te quería hacer una pregunta, Beatriz, porque de pronto los oyentes están diciendo, bueno, ¿y qué es eso de disforia de género? Y además, como lo mencionábamos antes de entrar a los micrófonos, hay diferentes conceptos, ¿no? Diferentes formas de llamarlo. Está disforia de género, disconformidad de género, incongruencia de género. ¿Hay diferencia en eso? 1, 2, eso antes era una enfermedad declarada por la OMS, pero cambió de estatus, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué es? Todo es lo mismo. Todos los nombres es para básicamente decirte la misma cosa. ¿Y qué es? Es cuando la persona empieza a creer que en el sexo en que naciste básicamente en el cuerpo equivocado. Y eso es básicamente lo que quiere decir disforia de género. Entonces empiezan a haber muchísimas preguntas, empiezan a sentirse. Y entonces te voy a contar un poquitito de lo que pasa en la clínica cuando tenemos los niños que llegan a la clínica pensando que deben de ser del sexo opuesto. ¿Qué pasa con estos niños? Llegan, por ejemplo, una niña que te dice, bueno, quiero ser niño, y ahorita me acuerdan, por favor, que esto es súper importante para los papás, lo que deben de hacer los papás si están en una situación así, ¿ok? Pregunta clave. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que las niñas se sienten, por ejemplo, yo quiero ser niño, y cuando empiezas a explorar por qué quieres ser niño, te empiezan a decir, bueno, lo que ellos ven, un niño de pronto más aventurero. Los papás, no vamos a generalizar a todas las familias, pero muchos padres le dan más libertades a los niños que a las niñas. Entonces un niño de 12 años tiene un poquitito más libertades de pronto que una niña de 12 años. Entonces ellos empiezan a ver, los niños tienen más libertad, son más aventureros, están haciendo cosas. De pronto ellas no se sienten como que conforman con el estereotipo de niña. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Esto tiene que ser que yo nací en el cuerpo equivocado. Se van y se meten al internet y preguntan, me siento de esta manera, y el internet te da unas encuestas, que ya saben para dónde van las encuestas, para el túnel negro ese profundo. Te dan una encuesta con ciertas preguntas. ¿Te sientes incómoda con tus cambios de que una niña de 12 años está teniendo su seno? ¿Te sientes incómoda? Pues sí, yo me sentí incómoda. Tú sí, quizás tú tal vez, claro, todos los niños a los 12 años nos empezamos a sentir. Exacto. Entonces empiezan a contestarles sí, lo más seguro es que naciste en el cuerpo equivocado. Bien. Y por ahí se va metiendo esta ideología. Ideología totalmente. Yo siempre he tenido esa duda, y es si hay un problema de salud, llamémoslo así, que ahorita te lo preguntaba, creo que fue en el 2018 que la OMS ya dejó de considerar algo de disforia de género como dentro del no sé, VADEME, como se llame, que era un tema de salud. ¿Por qué cuando hay este inconveniente o esta percepción
las clínicas o el Estado o quien esté conduciendo esto no se enfocan en reafirmarle el sexo. Realmente, si tú eres mujer y te estás sintiendo hombre, pues ven, te ayudo a que te sientas mujer, que es lo que es realmente. No, bueno, si te sientes así, entonces migramos a que puedas estar feliz y satisfacer esa confusión, porque para ellos no es una confusión, me imagino, ¿no? Sí, es como algo natural, y creo que ahí se evidencia lo que hemos dicho en diferentes aspectos, el negocio que hay detrás de todo esto, porque me imagino que las farmacéuticas también reciben cantidades de dinero por las hormonas, por el gasto que se genera, por las operaciones, todo, o sea, todo esto como que va tejiendo un negocio grande detrás, en el que al final las víctimas están siendo los niños. Correcto. Y las familias, los papás. Correctamente. El dinero que hay detrás de esto, ¿tú te imaginas que un niño, donde esa niña que te estaba comentando que tuvo la mastectomía, que básicamente hacen que estas niñas tengan una menopausia a los 15 años, ¿tú te imaginas que ya esa niña es una paciente, es una cliente de farmacéutica por el resto de la vida? Por el resto de la vida. Así es. Ya no solamente lo que le hicieron con las hormonas, sino que por el resto de la vida va a tener uno u otro problema que va a salir de ahí, porque estamos yendo totalmente en contra de la naturaleza. Exactamente. Sí. Y por eso es la importancia de esa formación, y nos decías ahorita, de tener esos consejos para los padres, que los vamos a ver más adelante, pero no sé si nos puedes hablar un poquito, antes de entrar a esos consejos, acerca de lo que se trata Triumph Steps, que sería como lo que tú estás liderando y lo que llevaste para poder empezar a dar esas ayudas. Correcto. Triumph Steps en realidad empezó, Healthy Connections, como mencionó Jackie al principio, lleva 23 años en la comunidad, y hace por ahí 10 años yo empecé a tener unas ganas enormes de empezar a enseñarle a los jóvenes a ser felices, a los niños, a los jóvenes a ser felices, porque yo le decía a la gente, no todo el mundo necesita terapia y salud mental como terapia y tratamiento, pero todos necesitamos tener educación emocional, ¿verdad? Todo el mundo necesita educación emocional. Y cuando tenemos esas herramientas, pues no vamos de pronto a necesitar ir a la clínica, ¿no? Estamos en una crisis de salud mental. Eso te lo digo porque lo que nos está llegando a nosotros en los 23 años que yo he visto es increíble, con la rapidez en que todo está evolucionando. Y es de verdad bastante triste, porque son los niños y los adolescentes los más afectados en todo esto, aunque los adultos también. Ellos son resultados, son el fruto de sus padres afectados, esta última generación de padres y madres que nos han dado estos niños, estos adolescentes que están sufriendo esto ahora, están sufriendo precisamente porque sus padres no pudieron, y claro, los padres tuvieron la ventaja, por eso no se vio en generaciones antes de esta, porque ellos todavía vivían en una cultura que no era tan in your face, ¿no? Con todas estas cosas. Ya se ha destapado todo esto, todos estos valores anticristianos, ¿verdad? Entonces, ahora no solamente los niños están sufriendo o están recibiendo los frutos de padres que no han podido resolver ciertas cosas en su vida, o pensaban que vivir la vida loca no iba a pasar nada porque iban a tener una misma sociedad como la de sus padres, ¿no? Antigua, que todo iba a estar bien, que no iba a haber nadie acechando a sus hijos, y entonces piensan, no, eso es tirar una canita al aire, vamos a vivir nuestra vida de esta manera, pero todo va a seguir igual. Y lo que sucede es que no todo es igual, la sociedad ha cambiado, entonces estos niños están sufriendo no solamente los errores de los padres, que los padres sufren los errores de sus padres, etcétera, etcétera, no es para to blame the parents, pero esa es la realidad de la realidad humana, sino que ahora la sociedad entera está en contra de ellos, están atacando, están siendo acechados. Es cierto, por todos los lados. Yo siempre, cuando tengo los niños en la clínica, les empiezo a explicar a los papás, es como que es una guerra, pero ya la guerra es con lo que hay aquí, ¿no? En lo que le podemos meter a los niños y a las familias aquí, nos confunden tanto, ya no sabemos, y lo más triste es que ahorita son los profesionales, los expertos que nos están diciendo esto. Una línea clásica que se dice es, que les enseñan a todos los terapeutas, tú le tienes que preguntar al papá o a la mamá qué prefieren ellos. Digamos que trajo la niña, ¿qué prefieres tú tener? ¿Un niño vivo o una niña muerta? Sí. Es una manipulación emocional que se le hace a los papás, y entonces, ¿qué prefiero tener? Bueno, prefiero tener un niño vivo que una niña muerta, ¿no? Entonces, con esa manipulación tú te vas por ahí
Y una de las cosas que hacemos muchísimo es educarlos en cuanto a el prefrontal cortex, la corteza prefrontal, que es la que te ayuda a tener como razón, a ver que las acciones tienen consecuencias. Pues nos dicen, que ya lo sabemos, que no está completamente desarrollada hasta que tienes casi 25 años. Imagínate tú. ¿Ok? Y entonces te están diciendo esto, pero al mismo tiempo te están diciendo que el niñito de 12, 13 años puede ir a tener una mastectomía, puede ir a tener las hormonas, cuando te están diciendo que no tiene raciocinio, que no, de verdad no está entendiendo a dónde puede llegar todo esto. Y se meten en todo el cuento. Cuando yo iba a Tallahassee, a Orlando y a todas estas reuniones, me encontré con un grupo enorme de muchachos que they were detransitioning. Entonces se habían hecho lo que tenían que hacer para volverse en el sexo opuesto, pero ya se habían dado cuenta, esto es una mentira, que no encontré nada de lo que me habían dicho que iba a encontrar y ahorita me tengo que devolver. Y siempre te lo dicen ellos en ese mundo que tranquila, que si tú cambias de mente, te devuelves y no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Estas niñas decían, yo ya no puedo tener hijos, estoy estéril. Es un mundo súper es triste. muy fuerte porque están jugando como si fueras un paquete de Amazon que puedes ir, comprar, devolver si no me gustó. O sea, es lo que se ha vuelto, o sea, es como esto. Entonces, es infernal. Sí. Es algo infernal. Sí, y pues entendemos que esto lo estamos viendo porque esto es fruto de lo que se viene sembrando de hace muchos años atrás, ¿no? Y que esto es lo que vamos a seguir viendo y se va a seguir explotando y va a seguir generando más y más confusión, pero para eso pues están creándose estas iniciativas, gracias a Dios, que se están ampliando, y por eso pues tenemos esta invitada tan especial hoy para que nos cuente acerca de esto y que puedan ustedes también compartir este programa, aprender un poco de lo que se trata esto y entender que es mentira todo lo que se está diciendo afuera en la calle, porque esa es la triste realidad. Hay algo también que se ha sembrado y es que ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? No hay una sola verdad, que creo que eso ha sido lo más peligroso que se ha podido instalar en la mentalidad ahora del ser humano, y es que no hay una verdad. Sí hay una verdad, y eso es lo que tenemos nosotros que contrarrestar y decirles, sí, hay una verdad, y es que tú eres un hombre y eres una mujer y eres hijo amado de Dios, porque Dios te creó desde la eternidad como eres, mujer o hombre. Es decir, Dios se equivocó porque te mandó así, pero claro, entonces se equivocó. No es cierto. Y es ahí donde creo que es un trabajo muy fuerte al que nos vamos a tener que enfrentar nosotros como adultos, los papás de estos niños, porque no es fácil lo que tú decías ahora. Uno le da ese temor de que cómo lo voy a contradecir, porque puede sentirse rechazado y termina en un suicidio, pero creo que es de la mano de Dios que nosotros podemos llegar a hacer eso, y de estos programas como el que tú estás hablando de Triumph Steps, que puede dar esa guía a los papás para ver cómo se puede manejar esto, o sea, cómo ellos, cuando llega un niño con eso, ¿qué tienen que hacer los papás ahí en ese momento? Bueno, antes de que el papá llegue a nosotros, quiero darle un consejo a los papás, que esto lo viví con una de las mamás que nos trajo una niña que estaba eternamente agradecida, que por cierto esta niña, eso pasó hace por ahí unos 2 años, y esta niña feliz, pero estaba en toda esa confusión, y cuando ella llevaba a su niña a ver unos terapeutas en los diferentes lados de la ciudad, encontraba que uno de ellos, por ejemplo, le dijo que la voy a entrevistar, y se llevó la niña un ratito sola. Cuando regresó acá donde la mamá otra vez, después de haber entrevistado a la niña, le dijo, mira, yo creo que la cita para él va a ser, y entonces la mamá, pero ¿cómo así que él? Porque me le cambió, ya el pronombre se lo cambiaba inmediatamente. Entonces, una de las cosas que esta mamá hizo fue tocar puertas y tocar puertas. Ella dice que no me acuerdo ni cuántas puertas ya había tocado de psicólogos, que todos estaban afirmando, el tratamiento de ellos era afirmativo, básicamente. Afirmar el error. Clarísimo. O sea que esa es una tarea para los papás, que investiguen, porque es que no todos los expertos están en la misma página. Entonces tienen que hacer una investigación muy profunda a dónde es que van a llevar a sus niños.
¿Cuál fue la segunda parte de tu pregunta? ¿Qué hacemos en ¿Qué hacer? O sea, ¿qué hacen en Triumph Steps? Entonces, hay pasos según Triumph Steps, sí, son pasos. sí, Triumph Steps tiene 8 pasos. Todos los terapeutas de mi clínica tienen que estar certificados en el programa de Triumph Steps. Ese es un coaching que le damos y les tenemos claramente. Cuando tú te dijiste que solamente hay una verdad, bueno, les empezamos a enseñar acá que en realidad no, not everything that makes you happy, porque con los hijos, whatever makes you happy, lo que te haga feliz, no todo lo que te hace feliz es lo correcto bueno. y es la verdad, ¿no? Exacto. Entonces es empezar a enseñarles a esos niños que todos tenemos una voz interior de sabiduría y que si no estamos atacados en toda esta basura que oímos y de verdad callamos y escuchamos esa voz interior, pues vamos a encontrar las verdades, ¿no? Entonces, ¿qué les enseñamos? Les enseñamos a tener objetivos claros. En este tema específico, pues les empezamos a enseñar a explorar ¿cuál es tu interés en cambiar de sexo, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué estás interesado? Entonces ellos básicamente te hablan de muchos estereotipos, entonces vas explorando y les vas enseñando al niño, ¿sabes qué? Hay muchas niñas que son aventureras, que son esto, aquello y lo otro, y no tuvieron que cambiar de sexo, o sea que ir enseñándoles mucho de ese tema. Triumph Steps les empieza a enseñar los objetivos claros, les empieza a enseñar los temores, les empieza a darles mucha confianza en sí mismo, a que se sientan que valen. Y entonces cuando encuentras ese valor, lo que va pasando es que encuentras tu grupo también de amigos. Hay un paso de Triumph clarísimo que habla de las personas con que te rodeas, que buscar esas personas que te ayudan, que te mejoren, que te ayuden a ser una mejor versión de ti misma. Triumph Steps les ayuda a sentirse confiados en sí mismo y entonces no tienen que caer en ese túnel negro, que es lo que pasa muchísimas veces, porque ¿qué pasa? Los jóvenes, más que todo el mundo, todos queremos ser aprobados, queremos the sense of belonging, la necesidad de pertenecer. La necesidad de pertenecer, todas las tenemos, y en esas edades de los adolescentes, pues se ve aún más, claro, ¿no? Entonces, si tú estás creando un niño fuerte, un niño que sabe que en la vida hay cosas que suceden y que vas a hacer, me voy a caer, me voy a parar y voy a seguir, voy a ser resiliente, voy a ser, te voy a tener esa autoestima, pues entonces no vas a caer fácilmente en ese túnel y esa confusión que te da. Entonces, otro de los pasos de Triumph básicamente es solidificar, enseñarles a ellos quién es el verdadero yo, y entonces una vez ellos tienen eso claro, pues es mucho más fácil decidir y no sentirse confundidos. Como te dije, uno de los pasos habla muchísimo de con quién te relacionas, básicamente, cuáles son las personas con que te relacionas, cuáles son tus mentores, pero como estás buscando tener más sabiduría interna, pues va a haber este mentor que te dice una cosa y el otro mentor que te dice otra cosa, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener que empezar a como entrenar ese músculo de sabiduría para que ellos vayan entendiendo por qué camino y cuál es el camino, cuál camino es el correcto, y te aseguro que todos nosotros, todos los seres humanos dentro de nosotros, tenemos la capacidad de entender qué es lo verdaderamente correcto. Claro, esa ley moral que está inscrita en cada uno de nosotros. Desde que nacemos, en un programa hablábamos como que la marca en Toy Story del zapatico, del dueño que era Woody, eso lo tenemos escrito en el alma. Entonces, por mucho que haya confusión afuera, cuando tenemos esa claridad, pues eso como que aflora, sale y te va a ayudar a hacer el camino más fácil y a evitar que te confundas. Totalmente. Creo que es politólogo Agustín Laje, que muchos lo habrán escuchado, decía en una de sus conferencias: ustedes en casa tienen que sembrarle primero el veneno a sus hijos antes de que se lo siembren afuera. Una frase muy fuerte, pero al final es eso, es entender que afuera les están sembrando el veneno. Entonces, cuando yo en casa solidifico esto, cuando les rescato esa confianza en ellos mismos, que entiendan de dónde son, de dónde vienen, que entiendan sobre todo, y yo insisto esto, ese amor que tenemos nosotros adentro, porque fuimos creados con amor, en amor por Dios. Creo que es muy importante que ellos lo resalten y lo entiendan para que puedan de verdad agarrarse como de ese tronquito. Yo llamo que Jesús es nuestro tronquito para cuando estamos débiles,
entender que si lo miramos a Él es la verdad y la verdad está inscrita desde la creación. Estamos empeñados en complicarnos demasiado. Yo venía en el carro pensando y decía, Señor, ¿por qué nos complicamos? Porque si tú ves todo esto es complicarnos la vida. Totalmente. Y es como un ego del ser humano de no querer aceptar lo que yo soy, sino querer ponerle arandelas, como decimos en Colombia, arandelas a las cosas y empezar a buscar cuando al final el camino está claro, el proyecto de vida está claro, todo está claro y está ahí, pero no lo queremos ver porque queremos confundir, ¿no? Bueno, es que yo creo que también los padres, que son los verdaderos responsables por estos niños y adolescentes, ¿verdad? Por sus hijos, no están claros. No. Y entonces yo creo que hay que darles fuerza, hay que darles herramientas, hay que darles valor a los padres. Ya ni siquiera vamos a hablar de que los padres mismos reconozcan las vulnerabilidades que ellos tienen, sus problemas emocionales, porque los vienen cargando. Ya ni siquiera le vamos a pedir a los padres, vengan a una consulta para poder que ustedes estén fuertes. No, yo creo que un consejo directo, un consejo, una palabra especial para los padres puede hacer mucho bien, inclusive en ese ambiente emocional en que viven, porque yo también he estado cuando he dado catecismo, me he encontrado, inclusive dando catecismo, me he encontrado estos casos de estos niños que están súper vulnerables y están confundidos y quieren, they want to be assertive, quieren decir, sí, yo soy esta cosa que no es lo que yo soy, porque rechazan quienes son. Y me di cuenta que venían de ambientes donde se estaban divorciando los padres, donde había una inestabilidad emocional para ese niño, y desafortunadamente, tristemente, esa es la realidad de muchas familias y de muchos de estos niños. Entonces, aún en medio de esa inestabilidad emocional, Beatriz, donde quizás los padres están divorciando o pasaron un divorcio difícil o no tienen al padre, o la madre está en una depresión o está tratando de sobrevivir, una madre soltera, o sea, aún en ese ambiente, claro que los niños van a sufrir emocionalmente y van a querer buscar anclas en otros lados, porque el ancla que deben de tener en su casa no lo están recibiendo, o por lo menos ellos no sienten que están recibiendo ese ancla. Pero aún en esa situación, Beatriz, hay que decir a los padres, ánimo. ¿Qué le decimos a los padres? Hay que darles ánimo y decirles, ustedes son los responsables y Dios les da la gracia, el poder y las herramientas, aunque no hayan ido a ningún psicólogo, aunque todavía estén en medio de esa tormenta de su vida. Dios te está dando las herramientas para que tú seas el que tiene el poder sobre tu hijo y no los que están afuera. Y eso es algo que hay que repetirle a los padres. Tú tienes el poder de decirle a tu hijo, no, este es el mejor camino, o ven, sígueme, confía en mí. A pesar de que estamos pasando esta tormenta familiar o lo que sea, confía en mí. Y que los padres otra vez recuperen ese poder que la sociedad les ha querido quitar. ¿Cómo hacemos eso? Qué pregunta tan complicada. Complicadísima. Mira, en realidad yo siempre digo que empezamos a tener muchísimos problemas en los colegios el momento que les quitamos el norte, ¿verdad? En cuanto a quitar a Dios del colegio. Entonces, sí, estás diciendo cómo le podemos ayudar a ese papá. Si ese papá se ancla en esa que es la fundación más importante, pues ya tenemos la mitad de la batalla ganada. ¿Cómo le podemos ayudar a ese papá? A veces estamos ahí, pero lo sabemos porque todos quizás hemos estado por ahí, aunque seamos muy creyentes, hay momentos que decimos, wow, necesito algo más. ¿Cómo le podemos ayudar a ese papá? Dándoles centros y dándoles puertas donde ellos puedan ir a tocar, porque de verdad que no siempre podemos hacer todo solos, y yo sé que con Dios no estamos solos, pero muchas veces necesitamos esos otros sitios, esas personas que nos guíen y que nos acompañen. Y en ese momento es simplemente buscar ese centro, ese sitio, ese experto, entre comillas, que de verdad me va a ayudar a irme por el buen camino. Pero tú sabes que y no todos los niños que llegan con este tipo de problema vienen con una familia afectada, créelo, no. Hay muchos que sí, ahora tenemos, porque ya lo nuevo, también otras cosas es no es que niño quiere ser niña, sino que la niña quiere ser gato, ¿eh? Entonces, suena chistoso, pero tenemos en la clínica a alguien ahorita que ya no es que quiere ser del sexo opuesto, sino que quiere ser un animalito.
Entonces, pero muchas de estas familias en realidad no es que estén cargando mucho, sino que el niño, niña curioso, tratando de buscar respuestas por algún lado, se metió por aquí. No pusimos mucho cuidado como papás, no estamos haciendo la tareita bien hecha y tú lo dijiste antes, de enseñarles cuál es el veneno en la casa, Ajá. porque eso es lo que tenemos que hacer. Porque no es a quitarle el teléfono, porque si un niño de 13, 14, 15 años le quitas el teléfono, ya no está, no, es a enseñarles el veneno que pueden encontrar, ¿no? Entonces, enseñarles de cuál es el veneno que existe allá, porque lo vas a encontrar por ahí. Entonces, esas serían cosas que yo le diría a los papás, mira, esa parte es enseñarle a los niñitos en la casa dónde está, qué tipo de veneno te puedes encontrar allá, y definitivamente sí buscar el profesional que te va a guiar, pero que tengas mucho cuidado cuando estés buscando a ese profesional. Y es cierto que no hay poder más fuerte sobre un niño que su propio padre y su propia madre, ¿verdad? Porque tú que eres como psicóloga, que los estás tratando, te das cuenta que de verdad el poder lo tienen ellos, no lo tienes tú. Total. Son los padres los que tienen ese poder que viene de lo alto para poder defender a sus hijos, para poder defenderlos y protegerlos de estos ataques que vienen de afuera. Porque también, o sea, estamos hablando de algo que hoy en día es normal, pero que de verdad es completamente anormal, ¿no? El decir que yo soy niña y quiero ser niño o viceversa. Pero eso también viene desde antes, viene desde otro ángulo, cuando un niño tiene atracción al mismo sexo. Y siendo niño, o sea, siendo un joven, un adolescente, y entonces los padres lo ven y dicen, bueno, eso es normal hoy en día, eso es otro estilo de vida, esa es otra disciplina. O están heridos, tienen el corazón roto porque el niño o la niña empiezan a desarrollarse de esa manera y ya cuando lo empiezan a decir en voz alta, yo sé que este no es el tema de hoy, pero tiene mucho que ver porque es el ataque frontal contra la sexualidad de ese niño, de esa niña, ¿verdad? Entonces, ese mal ajuste de su sexualidad, de querer de que solamente tienen atracción al mismo sexo, muchas veces cuando se ha desarrollado es porque ya han sido convencidos o atraídos por una persona mayores que ellos. Entonces los padres en ese momento, inclusive es más fácil que se sientan que no tienen ningún poder sobre su hijo, que no pueden ayudarles y simplemente lo dejan ser, aún en una corta edad. Y hay que luchar, porque yo conozco los casos donde los padres lucharon con sus hijos de 15, de 16 años, de 14 años, y dijeron, no, eso no está bien, eso no es normal, eso no es saludable para mi hijo o mi hija. Y lucharon, y no les tomó tanto, Beatriz, no fueron años de psicoterapia ni nada, fue simplemente que los padres dijeron, hicieron un pare. Eso fue suficiente para empezar a desbaratar todo ese engranaje que se había estado haciendo en la vida de ese niño, de esa niña. Fue suficiente que los padres dijeran, no lo aceptamos, no es así, te vamos a proteger, tú eres quien tú eres y nosotros te amamos y Dios te ama como tú eres y tú vas a ser una niña, un niño normal, vas a crecer bien. Ahora esto es simplemente algo que sucedió, pero cuando los padres tienen ese poder de decir, vamos a parar esto en seco y no dejarlo, está empezando a tener atracción sexual con el mismo sexo. Eso está cute. O simplemente no, que va, jamás en mi vida, mi hijo o mi hija hicieran eso, entonces, pero se quedan callados y no hacen nada, porque se han dejado también llevar por la sociedad, aunque su corazón está roto, porque ellos mismos identifican que eso no está bien para sus hijos. Entonces, ese poder que tienen los padres, es muy importante que los padres vuelvan a coger ese poder y puedan defender a sus hijos. Es que los hijos nos lo dieron para nosotros guiarlos, ¿verdad? Es básicamente el regalito que nos dieron y es la tarea de nosotros como padres tomar la tarea y hacerla bien hecha, ¿verdad? Y guiarlos de la mejor manera, ¿no? La responsabilidad y el compromiso que tenemos ante Dios. Tú sabes que estabas hablando de eso y no me quiero meter en ese tema, pero me acuerdo exactamente a un papá que vino con una niña que vino con esa confusión y él me dijo que él había estado confundido también cuando cuando estaba joven, que había tenido sus relaciones homosexuales y que se había dado cuenta de que cuando empezó a salir con niñas estaba mucho más tranquilo
tenía muchísimo temor de que su niña ahorita se metiera por ese camino. Y entonces él estaba tratando como de evitar lo que pudiese pasar. Y de verdad que ese es un tema mucho más complejo que sería otro episodio completamente. Pero hay personas que dicen, mira, naciste así, así eres. Y este señor decía, mira, yo creía que yo había nacido así y la verdad es que hice ciertas cosas y ahorita estoy felizmente casado, tengo mi familia y quiero hacer lo mejor que sea para mi familia. O sea que ese tema es más complejo y no quisiera meterme muchísimo ahí, pero sí, en cuanto a la tarea de los papás, es definitivamente guiar a nuestros hijos de la mejor manera posible. Así es. Así es, y ahorita mientras hablaba Jackie, hay una frase que estaba acá y es... los pensamientos se convierten en cosas, manténlos hermosos, ¿no? Que es parte, me imagino, de lo de Triumph Steps, porque definitivamente cuando empezamos a abrirle campo a ciertos pensamientos, pues cultivamos lo que cada pensamiento nos va dando y entre más vayamos encontrando información, porque también lo decías, los algoritmos y todo lo que estamos encontrando en redes sociales, que es lo que todos tenemos en este momento a la mano, ¿no? Pues vamos a seguir cultivando ese pensamiento de que hay esa confusión. Entonces me imagino que esa parte de los pensamientos buenos, de mantenerlos positivos, es algo que ustedes trabajan dentro del programa. Totalmente. Para reforzar. Todo empezó básicamente con esa frase. Yo diría que todo lo que hace Triumph Steps empezó con esa frase en inglés: thoughts become things, keep them beautiful. Era lo que yo le decía a la niña mía cuando estaba pequeñita. Y la otra cosa es, en lo que más nos enfocamos, más crece, ¿verdad? Entonces, si nos estamos enfocando en lo que sí somos, en el verdadero yo, pues eso va creciendo más y más y más. Y entonces los pensamientos te conducen a cómo te sientes. Dependiendo de cómo te sientes, vas y actúas, y depende de cómo actúas, tienes resultados en tu vida, ¿verdad? O sea que los resultados de la vida de todos los oyentes en este momento tiene que ver cómo han estado pensando. Y entonces es enseñarle a los niños desde una temprana edad que si estamos pensando de la manera correcta, pues entonces vamos a sentirnos mejor acerca de nosotros mismos, vamos a actuar acorde y los resultados van a ser los resultados que queremos. Y básicamente esos son los pasos al triunfo, ¿no? Y empieza por ese pedacito, los pasos al triunfo. Que todo empieza con un pensamiento y los resultados, ¿cuáles son los resultados usualmente que tenemos en la vida? En la parte de relaciones, relación con tus padres, con tus amigos, con tus hijos, ¿cuál es el otro cuadrante? El health and well-being, salud y bienestar, emocional, físico, espiritual. La otra parte es vocación, lo que haces de trabajo, los resultados los tienes ahí, y el otro es tiempo libre y libertad económica, básicamente, ¿no? Esos son como los 4 cuadrantes, y es enseñarle a las personas que para ser triunfantes, pues que tenemos que tener en realidad toda esta parte trabajada, ¿no? No es una cosa. Mucha gente piensa que, para mí el triunfo es que los niños tengan A's en todas las materias, o que yo termine en Harvard. ¿Tienes idea cuántas personas he tenido de Harvard que son infelices, que son ansiosos, que son... O sea que una cosa no te da la felicidad plena, y Triumph les enseña básicamente a tener todos esos... Como en orden, ¿no? En un balance, porque Correcto. ni lo uno excluye lo otro y todo lo que forma importante, pues, entender esto. Y eso que solamente es, eso que estás explicando es, pone en acción las escrituras, porque San Pablo dice, piensen en todo lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿verdad? Y ese es uno de los consejos más importantes que San Pablo ha dado en sus cartas, ¿verdad? Piensen en todo lo que es bueno, agradable y perfecto, y harán la voluntad de Dios. Entonces es poner en acción, hacer vida esas palabras de la Escritura. Y hay muchos otros lugares en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, que nos habla del positivismo, o sea, de ser positivos. Y también San Pablo habla de la ecuanimidad. Otro gran consejo que nos da es ser ecuánimes, que es, para mí, es esa emotional literacy, o sea, el conocimiento de nuestras emociones y cómo mantenerlas ecuánimes, y no dejar que las emociones se conviertan en tormentas, sino que sirvan para nosotros poder desarrollarnos, y no para desintegrarnos o esparcirnos. Así es. Bueno, ya nos quedan muy pocos minutos para terminar el programa. Esto va rapidísimo. Si las personas quieren contactarse contigo, quieren saber acerca de esto, ¿dónde te pueden contactar? ¿Puedes dar un mail, teléfono? ¿Cómo no? Mira, mi teléfono es 305-306-2779.
Es el teléfono de Triumph Steps y Healthy Connections. Y mi email te voy a dar el que considero un poquitito más fácil, que es mi nombre, Beatriz, con Z, @triumphsteps.com. Ok, como triunfo, pasos de triunfo. Triumphsteps.com. TRIUM de mamá, P de papá, H, S de Samuel, T de Tomás, EPS.com. Bueno, perfecto, Beatriz. 305-306-2779, tu número telefónico. Y bueno, queremos darte las gracias por haber venido a compartir con nosotros todos estos conocimientos. Esto es un abrebocas, ¿no? Para que las personas entiendan que hay ayuda. Muy importante, muy recomendado. Cuando necesitemos ayuda, pidámosla. Pero siempre estemos atentos de a quién le estamos pidiendo ayuda, porque hay mucha confusión también allá afuera, y para nosotros también es una responsabilidad grande, y es que busquemos ayuda que esté fundada en nuestro catolicismo, en nuestras creencias, nuestra espiritualidad, para que así pues podamos ser consecuentes con lo que Jesús nos pide, y a través de profesionales como tú, pues Él está transmitiendo esos conocimientos para poder ayudar a los demás y compartirlos. Muchísimas gracias. Les decimos a los oyentes gracias también por estar siempre con nosotros en sintonía, invitarlos para que nos sigan acompañando semana tras semana en este programa Respeto a la Vida, y nos despedimos diciendo: bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, y regálame tu bendición, que la recibo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vengo del cielo. Radio Paz presentó Respeto a la Vida, un programa para profundizar la comprensión de la santidad y dignidad de toda vida humana y la misión de la Iglesia de testificar y servir a la humanidad por una cultura de vida y amor. Dirigido por integrantes del Ministerio Respeto a la Vida de la Arquidiócesis de Miami. Radio Paz, siempre contigo. Mamá. Ven a celebrar con el apostolado la fiesta de la Divina Misericordia en la parroquia de San Agustín, el sábado 26 de abril desde las 8 a.m. y el domingo 27 de abril a partir de las 2 de la tarde, empezando con procesión, rezo de la coronilla y un